Ok, listos. Vamos a empezar entonces y vamos a trabajar la parte del marco teórico. El marco teórico es las bases de donde sale todo, digamos, el proceso metodológico. Entonces vamos a empezar a entrar a mirarlo uno a uno y tenemos varios como autores que nos van a mostrar cuáles son esos elementos, digamos, importantes que tenemos que entender para encontrar las bases, ¿no? Las bases que son, que nos guían para encontrar el código. Entonces, lo primero, y la recomendación es que ustedes salgan de acá y busquen estos autores, lean esos autores. Este autor, Carl Jung, ¿sí?, es absolutamente fascinante, ¿sí? Es absolutamente fascinante porque es alrededor de los 20 empieza pues a desarrollar toda su teoría, y lo que él dice, y es el primero que empieza a acuñar el concepto del inconsciente colectivo. ¿Mm? ¿Alguien entiende qué es el inconsciente colectivo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿A eso qué suena? Lo que percibe un grupo personal igual Sobre algo. Perfecto. Entonces, él lo define así. El inconsciente colectivo es aquel sustrato que hace posible comprender por qué las personas que pertenecen a culturas tan aparentemente distintas comparten algunas características anímicas. Anímicas se podría entender como biológicas de cierta forma. Entonces, por ejemplo, a la pregunta de Marlon, de Marlon. Marlon decía, bueno, ¿será que yo puedo llevar un código a una cultura u otra? Hay un elemento arquetípico que es común. Por eso hay comunicación global, por ejemplo, como Colgate o como Johnson & Johnson, ¿sí?, que toda la comunicación que lanzan tiene unos principios iguales, así sea aquí o allá. Funciona. Sin embargo, tiene que tener un elemento cultural también, ¿sí? Entonces, lo que Carl Jung hizo fue en 1928, ¿sí? Este es paralelo a Freud, ¿sí? Lo que hizo fue que se puso a investigar mitos, los diferentes mitos que se dan en las diferentes culturas. Y lo que encontró es que existe un patrón en todos esos mitos. Y él violó de un patrón que se llama el viaje del héroe. ¿Alguien ha oído del viaje del héroe? ¿Ok? El viaje del héroe, si ustedes miran, todas las historias tienen un viaje. Y es la persona llega y tiene un reto. La persona llega y dice, el reto es cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos. ¿Sí? Hace ese reto. Voy a poner el caso, digamos, del mexicano que cruza a Estados Unidos. Entonces, ese reto se pone, deja a su familia atrás y llega y cruza la frontera y llega a Estados Unidos. En Estados Unidos se encuentra con una persona y esa persona le da unas guías y le dice, oiga, trabaje acá, ¿no? Durante ese trabajo se encuentra con unos problemas y unos enfrentamientos, ¿no? No es amigo del jefe, tiene problemas con sus compañeros, ¿sí? Después él cae, se siente muy mal y vuelve a subir y vuelve a luchar, ¿sí? Y empieza, digamos, y le empieza a ir muy bien y empieza a ganar dinero y después regresa a su tierra como si fuera un gran ídolo, ¿no? Esa historia se repite en diferentes culturas siempre, ¿sí? Es el viaje del héroe, es algo que está ahí, ¿sí? Hay diferentes culturas que repiten ese viaje, ¿sí? Entonces, él se da cuenta de eso y se da cuenta de que hay unos elementos y unas fuerzas que construyen, digamos, ese mito. Y ahí es cuando él empieza a trabajar todo el tema del inconsciente colectivo. Entonces, lo que él habla, en este caso, es que hay un mundo que es el lado consciente, ¿sí?, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Dentro del inconsciente colectivo, que es lo más profundo, hay un tema que son los arquetipos. Los arquetipos es la manera, ¿sí?, como las personas se conectan con sus necesidades biológicas. Lo vamos a ver mañana en la parte de arquetipos, pero él lo que hace es encontrar esa diferencia, ese mundo consciente del mundo inconsciente. Y los sueños, ¿sí?, por ejemplo, y los símbolos hacen parte de ese mundo inconsciente,
para poder entender el mundo consciente. Es la manera como uno procesa información entre el mundo consciente y el mundo inconsciente. Los símbolos y los sueños. Por eso un psicoanalista lo que hace es interpretarle a uno los sueños, ¿no? ¿Alguien ha ido alguna vez a un psicoanalista? Yo sí. Sí, a un psicoanalista ha hablado con, ¿sí? Que le pregunta, bueno, ¿y qué has soñado? ¿Sí? No sé, les cuento un sueño. Una vez, yo me recuerdo que yo iba en un carro y el carro caía y se iba al fondo del mar. Ese era el sueño mío. Y era un momento difícil en mi vida. Yo le dije a la persona, y llegaba a un taller de reparación en el fondo del mar. Entonces el psicoanalista me dice, claro, ¿qué es lo que usted está tratando de decir? Es que usted está en un proceso donde tuvo una crisis, pero se está recuperando y está tratando de llegar a ese taller, ¿sí? A un lugar donde lo arreglen, ¿sí? Entonces los sueños tienen significado. Claro, es tu significado inconsciente frente a la vida. Es la forma de tú darle sentido a la vida de una manera inconsciente. O sea, sí significan algo. Claro. Son los significados inconscientes de la vida. Ah, Científicamente. claro, pues por eso está el psicoanálisis. Ok. Entonces, él habla de esto, ¿no? Estos tres elementos que tenemos. La parte consciente, que es el ego, la familia, la cultura, la sociedad, el mundo externo, todo. Pero en el fondo hay un inconsciente colectivo que está muy conectado con los arquetipos. ¿Vale? Y Jung, hace unos años, recuerdo que con Jürgen lo compramos el libro. Carl Jung tenía un libro que eran sus diarios de sueños, ¿sí? Sus diarios de sueños. Y es un libro, se llama The Red Book, el libro rojo, es un libro así de grande. Lo escanearon espectacular. Y esta es una imagen que está en el libro, ¿sí? Que dibujada por él, además dibujada. Y esa imagen lo que representa es, cuando ustedes ven esto, ¿con qué palabra la asocian? Libertad. Y esa barba. La libertad, la sabiduría te da libertad, ¿no? Podría ser. ¿Y cuál es ese arquetipo? El abuelo sabio. Tenemos el abuelo sabio en diferentes culturas, ¿sí? Por ejemplo, en películas, Harry Potter, hay un abuelo sabio, ¿no? ¿Dónde más hay abuelo sabio? Karate Kid. Karate Kid. ¿Qué más? ¿Dónde más hay abuelo sabio? En El Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos. El Camino del Guerrero. En El Camino del Guerrero, que es lo mismo de Jung, que es el camino del héroe. ¿Sí? Se encuentra con un sabio. Piensen en Harry Potter. Sale, ¿no? O piensen en El Señor de los Anillos. No, sale a buscar el anillo, se encuentra con Gandalf, se encuentra con el otro, con el abuelo sabio le da las guías y vuelve y salva a su ¿sí? ¿Sí ven cómo es la misma historia? Cualquiera. O sea, la historia del héroe está en todos nosotros, desde el mexicano que cruza la frontera, ¿sí? Hasta en Harry Potter, hasta, no sé, otro abuelo sabio. O los chamanes, ¿no? Chamán, cabe ahí, el chamán es el abuelo sabio, ajá. Rocky, el entrenador, es el abuelo sabio. Muy bien, ¿qué más? Si ven el Matrix, el que le da las dos pastillas de colores, ¿no? Entonces, si ven eso, Hollywood, ¿y por qué Hollywood le va tan bien? Es que está construido bajo un modelo de arquetipos. Todas las películas tienen sus modelos de arquetipos. La princesa, ¿no? El rey, el héroe, el villano. Entonces, primera parte, muy importante, entender el tema, y lo vamos a ver después, el tema de los arquetipos. Otra persona que también estudiamos se llama Edward Bernays. Este personaje no es que haya sido muy bueno en la vida, ¿sí? Realmente sobrino de Sigmund Freud, ¿sí? Y lo que dice es lo siguiente: si entendemos el mecanismo y los motivos de la mente grupal, es posible controlar y reglamentar a las masas de acuerdo a nuestra voluntad sin que ellos lo sepan. Sí. Él es el primer acuñado término publirelacionista, o sea, el primer casi publicista, ¿sí? Es una persona que con los conocimientos de Freud, de su tío,
¿sí? Llega a Estados Unidos y se vuelve como un consultor de empresas. Entonces fue consultor, por ejemplo, de la Philip Morris. Este señor logró, a través de su comunicación y todo su cuento, logró hacer que las personas creyeran en invertir en la bolsa. No existía la bolsa de valores. No existía, ¿sí? Imagínense, empezamos cambiando, ¿no? Trueque de piedras, después trueque de monedas, sobre algo físico, ¿no? El billete. Y después, este señor hace que la gente invierta en empresas donde no hay billete, donde no hay moneda, ¿sí? Moneda física. No hay nada tangible, ¿sí? Logró eso. Entonces, este es el primer publirelacionista y tiene un libro que se llama Propaganda. Todo su modelo también lo basa en el modelo de la comunicación del partido nazi. ¿Sí? La comunicación del partido nazi fue muy fuerte con todo, ¿sí? Con todo el tema de cómo hacer que las personas, ¿no?, se unan y vayan a la guerra, ¿sí? Y eso es a partir, digamos, de la comunicación y el nacionalismo. Entonces, veamos un poco, digamos, el caso más famoso y más interesante de Edward Bernays. Edward Bernays, y esto es pura comunicación simbólica, lo que hizo fue romper el tabú de las mujeres frente a fumar, ¿sí? O sea, las mujeres no fumaban, o si fumaban, fumaban escondidas en la casa, ¿sí? Y este señor lo que hizo fue, a través de cierta comunicación y ciertas cosas, empezó a moldear a la cultura y hacer que las mujeres fumaran. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal, por ejemplo, este anuncio? Esto es romper el tabú de frente, directamente. Una mujer, el día de su matrimonio, sola, sin pareja, ¿sí? Porque pues la foto siempre no está con, ¿no?, el día de, ¿sí?, sin pareja, con el cigarrillo en la mano, ¿no? Totalmente feliz. ¿Sí? Para que y aventándolo. ¿Sí? Eso es totalmente transgresor. Esto es 1930, ¿sí? 40, ¿no? El otro, ¿no? Fumar para mantener, digamos, una figura femenina, ¿no? Se hicieron una serie de anuncios publicitarios en los cuales se mezclaban los cigarrillos con la autoestima de las mujeres. Con esto demostró en la práctica la eficiencia de la propaganda cuando es usada para moldear la opinión pública. Pero lo más interesante que hizo Edward Bernays, y esto es exactamente el concepto simbólico, cómo lo transfiere uno a publicidad o a comunicación, es esto. Edward Bernays lo que hizo fue acuñar un concepto que se llama antorchas de libertad. Lo que hizo fue que paró a 10, 15 mujeres frente a unos fotógrafos. Las mujeres tenían en su liguero un paquete de cigarrillos y las puso enfrente de la Estatua de la Libertad, ¿sí? Enfrente de la Estatua de la Libertad. Y dijo, 1, 2, 3. Todas las mujeres se levantaron la falda, cogieron el paquete de cigarrillo, prendieron el cigarrillo y detrás tenían a la Estatua de la Libertad. Inconscientemente lo que hace, ¿sí?, es romper ese tabú de la mujer escondida, de la mujer que no es libre, y dice, y miren, desarrollando esta presentación, miren esto, ¿no? Es totalmente, esto es muy similar a esa Estatua de la Libertad, ¿no? La antorcha de la libertad. Automáticamente el cerebro empieza a codificar, se rompe el tabú y pues ya sabemos lo que pasó aquí, es que todo el mundo fuma, o muchas personas fuman, muchas mujeres fuman. Esto es pura comunicación simbólica. Hasta ahí llega el nivel y esto ya se empieza a macear y a cuajar desde hace, no sé, 40, 50 años. ¿Y ahí quizás el código sí era libertad y lo usaron con esa misma palabra? No se usa la palabra. No se usa. No. La imagen. Claro, esto lo pusimos, esto es nuestro, pero esto
proteger los labios, que es funcional, esto es funcional, pero en el fondo es ese tema de la libertad, ¿no? Esa imagen es una imagen de una mujer libre. De hecho, en el lanzamiento de la campaña es un parade, un desfile. Hay un grupo de 15, 20 mujeres y todas levantan la mano en su arriba. Ok, conoces el caso, muy interesante, ¿no? Eso es la manera como ya se empieza a manejar desde la comunicación el código simbólico, ¿sí? O una forma de comunicar el código. Hay un video que nos recomendó incluso Jürgen, Sí, donde relata precisamente la historia claro, de este. claro. Se llama Century of the Self. Sí. Ujú. Seguro los que ya han conocido y han estado con Jürgen conocen un poco de este tema. Paul D. MacLean. Paul D. MacLean es el que acuñó la teoría de los 3 cerebros. Y pues esta es una frase de él. Un interés en el cerebro no requiere justificación más que una curiosidad para saber por qué estamos aquí, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. Es decir, más allá de simplemente ser un científico, esta persona lo que quería era preguntarse y entender, ¿no?, al ser humano, que es bien interesante porque no se está parando solo desde, oye, yo solo quiero conocer el cerebro, cómo funciona. Además estaba muy equivocado en muchas cosas, ¿no?, por el momento en el que estaba haciendo sus investigaciones. Pero ¿no?, era una comprensión del ser también, más allá, digamos, de la neurociencia. Entonces, lo que él habla es que el cerebro se encuentra dividido en 3 partes, ¿sí? La parte lógica, que es el neocórtex, que es el frontal, que es acá. La parte límbica, que es esta, ¿sí? Y la parte de atrás, que es la amígdala o el cerebro instintivo. Entonces, en el neocórtex, ¿sí?, se da todo el tema del lenguaje, del pensamiento y expresiones verbales. O sea, nosotros hablamos con el neocórtex, ¿sí? Por eso es que lo que dicen las personas no saben lo que dicen frente a un producto. Lo segundo, el límbico, el lenguaje de tonos, de emociones y de sentimientos. Y el tercero, el lenguaje de sensaciones e impulsos corporales. Y en el fondo está, digamos, el tronco cerebral. Al otro lado, funcionamiento intelectual y ejecutivo, lenguaje verbal, pensamiento consciente y autoconciencia, el cerebro mamífero, experiencia somática, sensorial y emocional, memoria implícita, y el cerebro reptiliano, respuestas instintivas. Paul D. MacLean lo que hizo fue partir ese cerebro, y es muy interesante, y nosotros, por ejemplo, lo utilizamos, pero es una forma de representación y como de comprensión del modelo, pero el cerebro no es así. El cerebro no se divide, digamos, en 3 capas, ¿sí? Tan 1, 2, 3. No es fisiológico. ¿Ah? No es fisiológico. No, o y sea, es... ya te voy a mostrar exactamente cuáles fueron los errores, digamos, en la teoría de él y qué sirve y qué no sirve de Paul D. MacLean, ¿vale? Pero entonces tenemos esos 3 elementos. Entonces, primero tenemos todo el tema de arquetipos con Jung. Segundo, el tema, digamos, de comunicación simbólica de Bernays. Tercero, la teoría de los 3 cerebros de Paul D. MacLean, ¿no? Le estoy mostrando de dónde nosotros sacamos la información para diseñar el método. Y vamos a ver digamos, qué es lo que está mal acerca del modelo del cerebro triuno y qué es lo que está bien acerca del modelo del cerebro triuno. Lo que está mal: la estratificación propuesta por MacLean no es probada históricamente, es decir, no ha resistido con el paso de modernos estudios. Entonces ustedes saben que la ciencia, si el concepto es supremamente fuerte, las personas que vienen después en la ciencia pueden o avalar ese modelo o zafarlo. Entonces no ha tenido, digamos, un aval, pues porque el desarrollo neurocientífico ha sido mucho más avanzado. El segundo punto: el cerebro no evoluciona mediante la adición de capas, como lo indica el modelo de MacLean. De hecho, los circuitos de la base de todo el cerebro se reorganizan con el tiempo, con algunos elementos y regiones que se vuelven cada vez más complejas. Entonces no es que sea como la tabla 1, la tabla 2 y la tabla 3, ¿sí? No, esas tablas con el tiempo se van mezclando, se van construyendo, ¿no? El cerebro es el órgano, ¿sí?, de mayor evolución, ¿sí?, sobre este planeta. No es algo que esté completamente dividido. Y tercero, el modelo cerebro-triuno es simplista e inexacto. En general, el cerebro en su conjunto ha demostrado para ser altamente complejo e intricado, con profundas interconexiones y conexiones cruzadas.
Entonces se cruza, ¿no? Ya lo habíamos visto. ¿Qué está bien? Tiene ventajas y estructuras para funciones de supervivencia básica, ¿sí? Hay en cierta medida una competencia para el control de la conducta a través de circuitos más modernos y el más primitivo. Eso es cierto, que es que hay, ¿sí? Es esa tensión entre lo primitivo, el cerebro instintivo, la necesidad de supervivencia y reproducción, que es el cerebro instintivo, versus, ¿sí?, la necesidad lógica, ¿no? Y lo que dice pues Raphael es que el reptil, ¿sí?, tú enfrentas al reptil con cualquier justificación lógica y el reptil siempre le va a ganar. Al igual que el reptil es el que construye las emociones que uno vive. O sea, dispara las emociones. Hay una competencia a través de circuitos más modernos y más primitivos. ¿Algún ejemplo donde el córtex compita con lo instintivo? Un ejemplo de la vida que haya uno tenido que vivir. El de la novia es terrible, ¿no? Tiene una novia, la quiere, la ama, la adora, ¿no? Y conoce una otra mujer y el instinto le gana, ¿no? O siente uno una cosa que uno no lo puede explicar, ¿no? Desde la lógica la novia es el ideal, pero desde el reptil, ¿sí? ¿Es biología del hombre o no? Que ¿Ah? la biología del hombre es así. Del hombre y de la mujer. Sí. Te digo metiendo. Sí, no crea, eso es machista. ¿Alguna historia donde se haya tenido que enfrentar el córtex con el cerebro instintivo? Perfecto. Mientras hacer la dieta, le gana a uno la pizza. Ahorrar y gastar. ¿Ah? Ahorrar y gastar. Ahorrar y gastar, totalmente. Te gana el deseo, sí, el yo lo quiero, ¿no? ¿Cómo? ¿Gimnasio? ¿Cómo sería? Ejercicio. Ir a verte bien físicamente y la pereza de Ajá. Pero si el reptil quiere la supervivencia más fuerte tuya, digamos, ¿por qué no al gimnasio? Por la energía que tienes que poner para ir al gimnasio. Claro. Y el cerebro es perezoso. Problema es, sí, se queda en su zona de confort. Sin embargo, cuando tú hablas con un deportista, digamos, de alto rendimiento, una persona que hace mucho deporte, ya el chip le cambió. El tipo dice, yo no sobrevivo si no voy al gimnasio. Claro, cuando tú construyes un hábito, lo que se genera es otra manera de cablear tu relación con la categoría de gimnasio. ¿Sí? ¿Se llaman conexiones neuronales, no? Conexiones neuronales. Ajá. Construyes nuevas redes neuronales. Entonces, si uno repite una actividad varias veces, ya puede cambiar un poco la relación. ¿Sí? Incluso esta decisión de nosotros estar aquí puede ser un instinto, solamente en nosotros. Claro. Tienes características funcionales, beneficios funcionales que estás buscando por estar acá, beneficios emocionales por estar acá y beneficios instintivos. Tocaría hacer un proceso, digamos, de código o de subconsciente con cada uno de ustedes para entender por qué están acá. Pero uno si uno, digamos, aplica todo el tema teórico todo el tiempo y uno los está mirando, uno sí se da cuenta de que por qué ciertas decisiones está tomando unas ciertas decisiones, ¿no? O que no le favorecen o que le están favoreciendo, y es que están muy relacionadas con el instinto. Lo vamos a ir viendo. Ok. El famoso Clotaire Raphael, es antropólogo y psicoanalista. ¿Alguien conoce la historia de Raphael? ¿Cómo empezó él? No, bueno, yo sé que quería ser estadounidense, ¿no? Como que le nacía el ser estadounidense y él decía que iba a ser estadounidense, pero el medio obviamente le decía que no lo iba a hacer. Entonces él, pues, lo que hizo fue cumplir su sueño, ¿no? Por eso él habla, digamos, de salir de tu zona cómoda. Antes de eso, él era psicoanalista.
y empezó trabajando desde muy joven con niños autistas. Entonces, los niños autistas, la parte del córtex, pues no la tienen muy desarrollada y tienen, ¿sí? Y no pueden verbalizar las cosas, pues no pueden hablar. Entonces, o pues pueden hablar, pero a veces y están muy retraídos. Entonces, ellos están muy dominados por sus instintos y sus emociones. Y él se puso a estudiar a estos niños y se dio cuenta de que eran dominados, ¿sí? Y que su comportamiento se daba por instintos y emociones todo el tiempo. Y ahí es donde él empieza a entender que hay una palabra en cada cultura o un elemento en cada cultura que está relacionado con su subconsciente, ¿sí? Para tratar de entender a estos niños. Después de eso se va al lado de los negocios, termina estudiando, trabajando para diferentes compañías y ya les voy a ir mostrando. Pero miren lo interesante que dice Clotaire Rapail. Las emociones son claves para aprender, las claves para la impronta. Cuanto más fuerte es la emoción, más claramente se aprende la experiencia. Entonces, las emociones que son muy fuertes, ¿sí? Marcan la vida, como tú lo dices. Y la emoción es la forma para uno aprender las cosas. Entonces, ¿se acuerdan una frase anterior cuando la letra con sangre entra? ¿Se acuerdan? ¿Saben? ¿Conocen esa frase? Pues claro, es una emoción negativa para que tú aprendas. La regla, el reglazo, ¿sí? O por ejemplo, no sé, la experiencia, digamos, de ir a un museo y vivir una experiencia de un museo. Aprende una cantidades porque es mucho más emocional, ¿sí? Entonces, lo que uno está buscando son las emociones relacionadas a esa impronta, ¿sí? Que se construyó en esos momentos de la vida. Así es como uno empieza, digamos, a entender y a descubrir el código. Entonces, muy importante, entre más fuerte la emoción, se aprende más. Ahora, una pregunta. Las emociones son instantes, o sea, es algo como breve, en donde empieza un sentir de emoción de alegría, o emoción tristeza, o emoción enojo, pero es muy breve. Sí, no, porque una persona deprimida puede tener emociones. No, pero la depresión ya sería un estado permanente, ¿no? O sea, tú decides estar ahí deprimido porque no superas esa tristeza o esa preocupación. Pero la emoción en la que creo que está hablando este autor, yo creo que es más en segundos que te entre, no sé, como la idea o el sentir y así la captes rápido, ¿no? Claro, pero piénsalo así. Los buenos profesores, digamos, que ustedes han tenido, que ustedes conocen, es porque construyen emociones muy fuertes en ustedes, ¿sí? Uno aprende las cosas, y esto es para la vida, uno aprende las cosas cuando hay alta carga emocional. En tu caso, ¿tomas esa diferencia o tomas igual emoción de sentimiento? Nosotros lo miramos un poco igual. A mí me gusta irme mucho más al tema emocional, porque sí, los sentimientos también son como medio mezclados, ¿sí? Entonces uno puede amar y odiar, ¿sí? Eso para mí es como un sentimiento. Pero nosotros somos un poquito más puristas, ¿no? Esta emoción, esta otra, ¿no? Sí, más que sentimientos, hablamos más de emociones. Pero si le hacen una distinción. Pues yo pienso que sí, se podría hacer una distinción, pero al final yo me quedo es como con emociones. Oye, el tema de los maestros no lo entendí. ¿De qué? Tú dices que cómo aprenden más. Si hay más emoción, si es emocionante o hay más emoción, ¿sí? Es más fácil que aprenda la gente. Claro. Entonces, aprender historias, claro. Por eso el storytelling, ¿sí? O el contar historias en procesos de venta, ¿sí? Es mucho más efectivo para enseñarle a alguien algo que simplemente, ¿no? Contarla, esto es el producto, ¿no? Muy bien, buen punto, muy buen punto. Entonces, hay 5 principios que trabaja Rapail, que es muy importante tener en cuenta. El primero, no puedes creer lo que la gente dice, ¿sí? La gente dice, y tú le preguntas, ¿usted por qué toma agua? No, para refrescarme, ¿sí? No, para
tranquilizarme. No, sí, y son una cantidad de temas. No es creer, pero sí es interpretar, como antropólogo, ¿sí? O sea, no se los puede uno creer, pero sí las puede uno interpretar, lo que la gente dice, porque si no, pues no tendríamos de dónde sacar información. Lo segundo, la emoción es la energía necesaria para aprender algo, ¿sí? Entonces, muy bueno ese punto. El storytelling lo que hace es generar más emociones y las personas pueden aprender más y entender más. Muy bueno. Tercero, la estructura, no el contenido, es el mensaje. Y eso es lo que yo les digo. El viaje del héroe, si yo cuento la historia del viaje del héroe, automáticamente eso está grabado en el inconsciente colectivo y funciona, es la estructura. La estructura también es el arquetipo. El contenido, Coca-Cola. Coca-Cola maneja la misma estructura. El contenido puede cambiar, pero tiene esa misma estructura. Esto es muy importante, estructuralismo antropológico. Hay una ventana en el tiempo para la impronta y el significado de la impronta varía de una cultura a otra. Entonces hay un momento en el tiempo en que hay una impronta, un recuerdo muy fuerte, pero varía de cultura. O sea, no se puede, ¿sí? La impronta no va a ser igual en dos países diferentes. No lo va a hacer. Y quinto, para acceder al significado de una impronta dentro de una cultura se debe aprender el código de esa impresión. Para acceder al significado de una impronta dentro de una cultura particular, se debe aprender el código de esa impresión. Es ese mismo recuerdo profundo que está ahí. ¿Claro? ¿Sí? Entonces, esta pirámide es supremamente central y vamos a trabajar sobre ella. ¿Sí? Esta es la pirámide desarrollada por Raphael, que también nosotros aplicamos, pero la combinamos con otro tipo de cosas. Entonces, si vemos arriba, vemos que tenemos tres ejes. Las personas, las opiniones de las personas. Cojamos una categoría, un producto o algo. Muebles. ¿Muebles? Ok. Entonces, opiniones sobre los muebles. Decoración en casa. Decoración. Estilo. Diseñador. Comodidad. Confort. ¿Qué es lo que la gente busca cuando compra un... Práctico. Práctico. Espacio. Esto hay que estudiarlo. Sí, o sea, esto hay que entenderlo. Uno tiene que salir y conocer y hablar con las personas. O sea, no, ¿sí? No es como, sí, no voy a pararle bolas. No, las opiniones las voy a intentar interpretar. No tomarlas, sí, como la verdad absoluta, sino las interpreto. Si a mí me dicen, no, es que el agua debería ser negra, pues no vamos a sacar agua negra, ¿sí? Sí, o sea, así me lo dice una persona, interpreto, oiga, ¿por qué me lo está diciendo? O lo que sea, ¿sí? Bajamos un peldaño más. Personal inconsciente. Entonces, arriba tenemos opiniones, lo que se puede recordar. No, yo recuerdo que tengo unos muebles y que esos muebles eran buenísimos y por eso compro otra vez la misma marca, ¿sí? Y lo que la gente dice, ¿no? Oiga, es que... Pero hay un elemento mucho más profundo que está más abajo, que es el del personal inconsciente, que son los deseos individuales y el guión único. Uno tiene su guión frente al mundo, ¿no? Uno construye esa forma personal de ver el mundo, y ahí es de donde nace la identidad. Ese es el personal inconsciente, ¿sí? Cada persona tiene un elemento inconsciente, ¿ok? Después bajamos una más, ¿sí? Y tenemos el cultural inconsciente, donde está la impronta, donde tenemos los arquetipos, fuerzas culturales dominantes, ¿sí? Y bajamos uno más, que es el colectivo inconsciente, que está basado en la biología, que son necesidades biológicas frente a la categoría, y el esquema, digamos, universal, y abajo estaría el ADN. Entonces, lo que normalmente se hace es que uno empieza a buscar información acá y acá. Cuando uno tiene todo ese mapa armado sobre la categoría o el producto o lo que uno está investigando, ya puede uno empezar a construir ese código simbólico, ¿sí? Y detectarlo. Entonces, si ustedes lo miran, mírenlo así.
¿Cuál es el funcional? ¿Cuál es el córtex, la parte lógica en esta pirámide? ¿Sí? ¿Cuál es la parte emocional? ¿Sí? ¿Cuál es la parte cultural? Inconsciente. Esto también es un poco emocional. ¿Y cuál es la parte reptiliana? Que también tiene un poco acá. ¿Sí? Si ven el sistema de análisis de MacLean puesto aquí, córtex, emocional y reptiliano, es lo mismo. ¿Sí? Ok, veámoslo por ejemplo con respecto a los muebles. Y hacemos el ejercicio. Entonces, el personal inconsciente, ¿sí? Compro muebles estilo clásico, ¿sí? Porque mi familia es clásica y yo soy, y me gusta lo clásico, ¿sí? Cultural inconsciente, ¿no? Compro muebles que representan, por ejemplo, de cuero, ¿sí? Que representan el arquetipo del rey. Los clásicos se hacen Al rey, al control, a lo señorial, a lo, ¿no? Al mueble español clásico, ¿no? Donde me siento. Sí. Reyes, por ejemplo, ¿de dónde vendría la impronta, diga, o el arquetipo de rey? El rey, el control, ya vamos a ver mañana los arquetipos, pero lo que sucede aquí es, ese es el mueble de papá, nunca te subas ahí. ¿Sí? Ese mueble no se toca. Ese mueble es para la visita. Ese mueble, no sé si a ustedes les han pasado que en la casa de chiquito no había unos muebles que uno como que no lo dejaban jugar ahí, ¿sí? Ok, pero entonces también podría ser, entonces si todo el mundo me dice rey o me dice no, es que no me dejaban jugar, esa es la impronta, entonces yo me puedo ir al arquetipo del rey, ¿sí? Pero como tú lo dices, ¿no? Toda la familia unida, ¿sí? Sería el arquetipo de la madre. De la madre, que es la madre que une, el sofá que une a toda la familia, el sofá que protege al grupo. El caretaker, el sofá es igual a el que cuida a la familia. ¿Sí? ¿Sí ven? No lo sé el código, pero lo estamos como mirando por ahí. Vale, y aquí biológicamente, ¿cómo te ayuda, digamos, unos muebles a tu vida? Y entonces de pronto nosotros decimos que el código simbólico es de los muebles, es cueva. Cueva, una cueva, ¿sí? Si ven un poco cómo se ve, esto lo vamos a hacer paso a paso, ¿vale? Paso a paso, ejercicio por ejercicio. Pero me estoy adelantando porque veo que que ustedes ya tienen conocimiento sobre el tema, entonces está muy bien. Okay. Entonces, por ejemplo, este es un caso de Raphael, y se los voy a contar, y es un caso muy famoso. Jeep, la marca Jeep estaba que se quebraba, estaba mal. ¿Sí? Y entonces no sabían qué estaba pasando y que, o sea, ¿por qué no se conecta la gente? Y Jeep lo que estaba haciendo, mientras todos los carros se estaban volviendo carros de lujo y con detalles mucho más finos, empezaron a hacer lo mismo que el resto de la categoría, ¿sí? Empezaron a hacer lo mismo que el resto y no les estaba funcionando. Entonces contratan a Raphael y Raphael se pone a estudiar el código del Jeep en Estados Unidos. Y se da cuenta que Jeep representa pues aventura, representa libertad, viaje, experiencias con los amigos, poderme salir del camino, ¿no? Y se da cuenta y construye una palabra que es caballo. El código de Jeep es caballo. Entonces, ¿qué les dice Raphael ya en el diseño? Les dice, por favor, las luces cuadradas, vuelvan las redondas. Las puertas que ustedes quieren que no se quiten, quíteselas. Quitables. ¿Sí? Por favor, todos los techos tienen que ser descapotables. ¿Sí?
El volante, que lo están haciendo muy suave, háganlo un poquito más duro. Los asientos, vuélvalos de cuero un poquito más rústicos, ¿sí? Inconscientemente empieza a rediseñar todo el vehículo y vuelve a surgir. Los anuncios de televisión, háganlos personas que se salen de la carretera y descubren un nuevo lugar por haberse salido de la carretera, ¿sí? Como en el caballo, ¿no? No, el caballo no te limita, ¿sí? Este coche no te limita, muy bien la onda de tu libertad, ¿sí? Y automáticamente hacen eso y pues la marca se vuelve, ¿no? Pero solo por entender que la gente cuando está comprando un vehículo de estos, no está comprando un sedán, ¿sí? Está comprando un símbolo de aventura, de libertad, off-road, salirse del camino. Y esta innovación en el tipo de la sustracción. Claro, también las hizo duras, ¿sí? Pero eso ya es aterrizaje al diseño del producto, entendiendo que el código era caballo. Y que ¿sí? tampoco necesariamente tiene que ver con que la gente lo use para el off-road. O sea, lo puede usar toda la semana en la ciudad, ¿no? Pero en su inconsciente lo que quiere es salir y montarse en el carro y subir una loma y bajarla y ¿no? Aunque no lo haga. Aunque no lo haga. Pero es muy interesante porque en la investigación de Rapal, cuando él se mueve y hace la misma investigación en Europa, ¿sí? Este Jeep lo que significa es no libertad, digamos en Estados Unidos es aventura, salirse, ¿no? Pero en Europa lo que significa es liberación, porque el recuerdo que tienen las personas es cuando llegan las tropas, llegan las tropas y liberan, digamos, al pueblo francés, entonces hay otra relación. Okay. Perfecto. Vamos. Oye, por ejemplo, ahorita que dices eso de liberación, ¿cómo una idea así en cuántos años se cambia? Muy buena pregunta. Te voy a poner un caso. Hay veces que no existe la impronta. O sea, como transmitiendo esa historia super fuerte. Claro, pero no existe. Entonces, por ejemplo, el café. Japón, ¿sí? El café en Japón, cuando querían, digamos, llevar y que los japoneses empezaran a tomar café, se dieron cuenta de que no existe una impronta porque nunca han tomado café, han tomado té, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Les empezaron a dar dulces de café para modificar la impronta y que la gente se acostumbrara al consumo de café. Pero tú puedes, y por ejemplo en alimentación los cambios culturales son súper lentos, ¿sí? No, el do del Jeep en un año y medio, en un año lo logró, solo haciendo todo el rediseño. Y ahorita más adelante les voy a mostrar ejemplos de campañas publicitarias con el uso de código simbólico y arquetipos que, si me entiendes, que suben ventas 4.3% al año. Solo con, ¿sí? Market share, o 17% y se vuelve el número 1 en el mundo solo con un anuncio de televisión y un diseño de un perfume. ¿Sí? O sea, es muy poderoso. Lo que sucede es que en el caso del Jeep ya está la impronta. Claro. Y en el caso del café en Japón, como no conocen el café o no acostumbran a tomar el café, pues no hay una impronta. Entonces había que crearla. Dos acotaciones. Sobre el tema del café es interesante. En Perú también se ha replicado una estrategia muy parecida que es sobre la malta. Sí, en Perú hay la malta. Hay un producto que se llama Maltin Power, que por ejemplo lo prueba una persona de mi edad, 30, 40, 50 años y dicen, no, esto sabe a rayos, nunca lo he consumido. Y no hay un gusto. Y han hecho una estrategia tipo de Nestlé en Japón, que Maltin Power lo están orientando para niños. Están acostumbrando su paladar para que pues cuando crezcan y tengan 30, 40, 50 años ya hayan ciertas improntas o ciertas asociaciones con el tema de la malta. Sí, y acotando la pregunta de mi compañero, Jürgen menciona un ejemplo muy interesante y es lo que significa o es el significado de una niña respecto a las Barbies y respecto a las Bratz. Que antes, por ejemplo, la niña quería ser bonita y bella, y que el día de hoy no necesariamente tan bonita y tan bella, sino quiere ser más cool, ¿cierto? Eso ha habido una modificación de la cultura. Pero la pregunta sería, ¿en cuánto tiempo puede suceder una modificación cultural? A través de sucesos tan fuertes como, por ejemplo, el 11 de septiembre, que seguramente ha tenido un impacto en Estados Unidos,
¿O puede ser más secuencial y más progresivo de acuerdo a qué? Bajo teoría, digamos, de arquetipos y inconsciente colectivo, ya está ahí. Está ahí. O sea, existe el arquetipo. Espera un segundo. Ya está ahí, ¿sí? Entonces, es también girar el arquetipo, girar el código simbólico, girar la metáfora de comunicación. Pero está ahí, ¿sí? Entonces, es difícil moverlo, ¿sí? Porque pues está, ¿no? Pero se puede hacer y se puede lograr. Si se hace muy bien y se ejecuta muy bien en la comunicación, pues tú puedes hacer que un pueblo, como el pueblo alemán, ¿sí? Coja las armas y monte una guerra en 5 años. Ese es el nivel. O Trump, ¿sí? Donde puede llegar a ser elegido una persona que jamás pensamos que podría ser un presidente de los Estados Unidos, ¿sí? O sea, ¿no? ¿No? Pues Trump no es el modelo ideal de presidente de los Estados Unidos que tenemos todos en la cabeza, y ahí está elegido. Entonces creo que, o al menos mi opinión es que va mucho en relación a qué tanto poder de comunicación tiene el actor que quiere cambiar esa parte cultural. El gobierno chino logró cambiar culturalmente, al menos a la población de Shanghai, Beijing, Hong Kong, como 5 o 6 ciudades, en menos de 4 meses, para que respetaran filas en el metro, que no escupieran en la calle, que tiraran la basura en lugares adecuados. O sea, y fue impresionante, un cambio de 4 meses. Fue muy fuerte. Claro. Lo puedes lograr, pero también hay unos atavismos donde tampoco la cultura muchas veces puede cambiar, ¿sí? También hay cosas muy arraigadas y muy fuertes. Pero pensemos un poquito el crédito, de dónde viene y por qué tenemos esa relación subconsciente tan negativa con el crédito, más allá de las tasas de interés, que también pues, son las tasas y es la realidad, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros, frente a nuestra posición del dinero, es una posición judeocristiana, ¿sí? Mientras que los Estados Unidos y Europa se montan bajo un modelo de protestantismo, los protestantes, ¿sí? Entonces, el dinero, por ejemplo, el protestante piensa que el trabajo te lleva a Dios. Si tú trabajas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y eres juicioso y haces tus cosas, ¿sí? Llegas a Dios por trabajar bien, o sea, hacer dinero, hay una relación ahí. Por eso es que son culturas mucho más desarrolladas y más montadas dentro del tema económico, ¿sí? Porque no tienen, digamos, los complejos latinos que se pueden presentar, ¿no? En Latinoamérica frente al dinero. Acá entra más fácil un pobre por el, ¿sí? ¿Sí? Es totalmente diferente. Y eso es lo que te construye a ti tu relación con el crédito. Lo otro, también que es interesante con el tema de crédito, es que en una cultura de supervivencia diaria, ¿sí? Tú piensas, el reptil está más activado, ¿sí? O el instinto está más activado en el hoy, en tu supervivencia diaria, ¿sí? Mientras que los americanos, digamos, norteamericanos y europeos piensan a futuro. Un alemán tiene créditos y sistemas de seguro totalmente organizados por si le pasa cualquier cosa. Sabe que no. En cambio aquí, no, el crédito no le ves el beneficio, digamos, al crédito o un seguro o lo que sea, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, también uno tratar de voltearlo es difícil. Tienes que tener pasta, mucho dinero y mucha comunicación si estás en eso. Pero uno, digamos, en la venta de coches o en esto, uno sí puede construir, digamos, discursos para que la gente empiece a tomar créditos de una forma diferente y hasta responsable, ¿sí? Porque pues no, o sea, lo que no queremos, y las empresas ya se están dando cuenta. El otro día, hablando con una empresa trabajando por una empresa de una de las grandes constructoras en Colombia, nos decían, no, es que es impresionante, pero la gente no piensa y no se proyecta hacia el futuro. Entonces hay una cantidad de gente que sigue pagando renta todos los meses y no se proyecta hacia el futuro. ¿Cómo hacemos para que la gente, y solo con el momento, digamos, de, por ejemplo, poner un concepto más fuerte por encima del crédito, como la posibilidad de tener vivienda propia o tener un techo propio, ¿sí? Ya el crédito entra.
pero lo que comunican es el problema del crédito antes de comunicar el código simbólico, ¿sí? Perfecto. Sí. Entonces, aquí regresando al caso del compañero, tú puedes tener un código simbólico, o igual ya me estoy perdiendo un poquito, debes tener un código simbólico para tu producto, otro para otros productos y otro para tu marca, o cómo va, porque creo que ya son muchos códigos simbólicos. Claro, no, tú puedes entender, por ejemplo, la categoría de tu producto. Es la categoría lo que tienes que entender. La leche, ¿sí? Los coches, ¿sí? Porque lo que entiendo con él es que de cierta forma tiene los coches, pero no sé si el financiamiento también sea otro producto que él maneja o solamente un apalancamiento a la venta de su producto principal. Uno podría, digamos, entender dos códigos ahí. Uno, el de los coches, y otro, el del crédito. Ahí sí debería haber dos. Una pregunta. Hace rato se hablaba acerca del cambio. Y me quedó a mí una situación respecto al Jeep y respecto al Jeep en Europa. Sí. Liberación. Pero a raíz de que acabó la Segunda Guerra Mundial, 1945, ya pasaron muchas generaciones. ¿Esa impronta continuó a través de las generaciones? La impronta puede cambiar. Porque ahorita, de 45 para acá, a lo mejor ya no es la misma impronta para el Jeep. Te pongo el ejemplo muy claro. Puede que no sea la misma. Y, por ejemplo, lo que la gente o que los jóvenes están buscando en sus improntas de Jeeps, y esto es muy millennial, ¿no? Espacios para compartir en grupo. ¿Sí? Pero el tema de la aventura, la libertad, ¿sí? Son cosas que son muy profundas, son deseos latentes y están ahí, sí, están ahí. Están ahí hace miles de años en miles de culturas. Pero esos conceptos son muy, o sea, al final de cuentas creo que ya en el instinto, esos conceptos de seguridad, supremacía, o sea, siempre van a ser los mismos, son pocos, por decirlo así, son 15, 20, 30. Todos los productos de alguna forma van a tratar de llegar a ese mismo, o sea, por ejemplo, ese de libertad con el Jeep, pues muchos productos del Mustang también, por sí mismo, es un caballo que te da libertad, ¿no? O que te da velocidad, pero también es un caballo. Entonces, ¿cómo hacer esa diferencia entre lo que yo ya creo que es mi definición de producto de los demás que también están buscando lo mismo? Es el que se lo apropie. El que pega primero pega dos veces. Está ahí. Otro Jeep puede también coger, ¿sí? Otra marca de Jeep puede llegar y decir, listo, vámonos por este. Es Jeep, no es Jeep Wrangler, es el Jeep, la categoría de Jeep. Entonces en la categoría de Jeep puedes tener 10 marcas, pero el que entiende ese código y lo tome es el que lidera. Es como por ejemplo en Caterpillar, Case, los otros marcas, Caterpillar la que manda, ¿no? Claro. No, pero ahí claro. Tienes el pura sangre, tienes el pony, tienes el caballo de trabajo, ¿no? O sea, sí. Son los arquetipos, ¿no? Subcategorías, ¿no? Pero es caballo, sí. Entonces vas codificando. Ajá, puedes codificar específicamente. Muy buen ejemplo. Sí. Sí. Está copiando muchísimo los diseños de Jeep. Hay veces que ves un Land Rover que es mucho más caro que un Jeep, pero parece un Jeep de lejos, ¿no? No, o sea, todos tienen, digamos, esa relación inconsciente de caballo, de libertad, de salir, sí, o sea, todo el mundo, eso está ahí, pero el que se agarra a ese concepto, claro, es el que lo empieza a trabajar, ¿sí? Y lo puedes tumbar de ese liderazgo, Hay empresas que lo tumban con código, hay empresas.
Claro, si conocen el concepto y lo tienen muy claro y lo trabajan muy bien con sus agencias de publicidad, con sus marketing, con todo, lo puedes modificar. Y si el líder comete un error, ahí es donde lo... Claro. Entonces ahí es donde hay que, sí, ahí es donde siempre hay que cuidar cómo se transmite ese código simbólico y se cuida. Ok. El siguiente se llama Gerald Saltman y él es especialista en mercadeo. Él viene de, creo que es de Harvard, y él desarrolló un método que se llama ZMET. Es un método que también te ayuda desde otro camino a poder definir, ¿sí?, lo que son relaciones subconscientes con la categoría. ZMET. ZMET. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Saltman? Y es fabuloso este señor. Pasan muchas cosas en nuestras mentes de las que no somos conscientes. La mayor parte de lo que influye en lo que decidimos y hacemos está por debajo del nivel de conciencia. Por eso es que necesitamos nuevas técnicas para obtener conocimiento oculto, para conocer lo que las personas no saben que saben. Es que nosotros no... Lo doloroso, digamos, y también lo fabuloso de esto es que no sabemos realmente por qué hacemos las cosas, ¿sí? Por eso es que este tema es supremamente apasionante, porque lo que te muestra es por qué realmente la gente se conecta. O sea, la gente no está comprando agua, pues yo no sé, solo para refrescarse, ¿sí? Para mí es un símbolo de purificación, por ejemplo, ¿sí? Inconscientemente tú la estás tomando porque hay un símbolo de purificación, ¿sí? Entonces, ese es un poco lo que queremos mirar. Entonces, les voy a pasar el paso a paso de cómo se hace esta metodología. Si ustedes no tienen la posibilidad, digamos, de hacer improntas y sesiones de improntas, ¿sí?, pues porque tiene un valor económico, uno también puede llegar a hacer este tipo de sesiones para poder encontrar las relaciones subconscientes de una categoría. ¿Cómo funciona el método ZMET? ¿Vale? Uno le dice a la persona, uno va a hablar con Gaby. Entonces le dice a Gaby la noche o una semana anterior, quiero que me recortes imágenes de lo que significa para ti el agua. Imágenes en tu casa, puedes coger fotos de tu familia, imágenes que te representan. Entonces llegan a la sesión, ¿sí?, va a charlar con uno y lo primero que uno hace es, por favor, descríbeme el contenido de cada imagen. Yo traje esta imagen porque significa esto, porque esto traje por esto. Traen 7 imágenes, digamos. El cliente describe el contenido de cada imagen. La segunda, el cliente describe cualquier problema, los problemas que tiene en contar esas imágenes. ¿Sí? Estamos en imágenes ausentes, ¿no? 2, sí. ¿Qué imágenes no están y que yo quisiera poder contar, que no encontró? Por ejemplo, en el caso del agua, por ejemplo, él quiere una cascada. Sí, no la trajo. La imagen de una cascada. No hay cascada. Ah, ¿por qué? Cuenta sobre eso. ¿Vale? La tercera, el cliente clasifica sus imágenes en pilas significativas. Eso se llama clusterización, ¿no? Oiga, estas imágenes van más para este lado, este van más para este otro. Después, construir estímulos. Una versión modificada de la técnica de Kelly, Reperty Grid y la técnica de escalera son usados para obtener constructos básicos y sus relaciones. Las imágenes de los clientes sirven como estímulos. Entonces, ¿a qué te estimula esta imagen? ¿A qué te muestra? ¿Qué te indica? ¿Qué te lleva esta imagen? ¿Sí? Imágenes más representativas. Entonces, lo que hacen es seleccionar las más importantes. Los clientes indican cuáles son las imágenes más representativas. Imágenes opuestas. Los clientes describen las imágenes que representan lo opuesto a la tarea. Por ejemplo, lo que no es Nike, ¿sí? O lo que no es la categoría. Entonces nos hablan de eso. Y esto se llama una técnica de elicitación. Son técnicas proyectivas de elicitación. Ese es el término que tienen que anotar si quieren profundizar. En inglés se llaman elicitation techniques. Elicitación. ¿Qué es? ¿Sí? Elicitación. Ajá. Con C. Entonces, la elicitación lo que hace son técnicas para que las personas puedan proyectar a través de imágenes. ¿Sí? Imágenes opuestas.
Los clientes describen las imágenes que representan, ok, imágenes sensoriales, se elicitan imágenes para lo que describe y no describe el gusto, tacto, aroma, sonido, color, emoción del concepto explorado. Nos vamos por el lado de exploración de sensaciones. El cliente crea un mapa usando los constructos que ha obtenido, un mapa mental, lo construye. La imagen, el cliente junto con el asistente técnico crean una imagen resumen usando edición digital. Entonces, al final, con esas 7 imágenes, con un computador al lado, la persona empieza a construir una imagen, ¿sí? Que es la representación, digamos, de ese gran concepto. Y por último, el investigador crea un compilado de los constructos más importantes, de los conceptos más importantes. Ya lo vamos a ver un segundo. Déjame terminar para poder continuar y después pasamos. Entonces, miren lo siguiente. Por ejemplo, si ven esta imagen, ¿vale? Eso es lo que se construyó. Si ven lo metafórica que es, lo profunda que es, parece un sueño. Surrealismo. Surrealismo total, ¿sí? ¿Y qué les está diciendo esa imagen? Dinero. ¿Cómo la interpretarían? Que el dinero es delicado como una flor. Una persona inalcanzable, difícil de lograr. Que no todos tienen la llave para abrir el candado. También es algo que o algo que está cerrado, que no puedes acceder, ¿sí? Entonces, si ven las imágenes como las va construyendo y la persona va narrando, a través de esas imágenes se puede encontrar las relaciones subconscientes con los productos. Y ese es el método, como se hace. No, yo lo veo más como un tema de, o sea, no acceder, no poder acceder, ¿sí? O sea, más, algo que está más arriba. Un paraíso que es difícil de acceder. Ok. ¿Qué es interesante de este método? El consumidor tiene el control, no el investigador. Entonces, normalmente, en la investigación, la interpretación del antropólogo, del investigador es negativa, ¿sí? Porque pues no estoy realmente entendiendo, sino estoy interpretando. Pero en este caso, el que está trayendo las imágenes diciendo esto es dinero, esto es para mí esto, es el consumidor. Con las improntas es igual, ¿sí? Con las improntas, cuando se buscan las improntas no hay sesgo en la impronta. En la impronta no hay sesgo, no hay focus group donde la persona dice, oiga, es que yo pienso esto. No, la impronta, la persona se levanta de su sueño, de su viaje, ¿sí? Y escribe. Y eso es, no hay sesgo. ¿Sí? Aquí tampoco hay tanto sesgo. Entonces, Gerald Saltman llega y se da cuenta que empieza a hacer muchas investigaciones de productos y se da cuenta de que el mundo y los productos se mueven por 7 grandes variables, 7 grandes metáforas, los llama él, que son metáforas inconscientes que mueven el mundo. Y son las siguientes. El tema de balance. Las personas buscan productos, servicios, relaciones humanas para encontrar balance. ¿Sí? Conexión, ¿no? Conectarse con otras personas, conectarse con las cosas, la conexión. Telefonía celular podría ser, ¿no? Contenedor. Es las cosas, por ejemplo, la madre, el arquetipo de la madre y el arquetipo del contenedor es como lo mismo, es muy similar, es lo que contiene, lo que protege, lo que expulsa lo de afuera, ¿sí? La metáfora del viaje, que está en todos lados, la metáfora del recurso, por ejemplo, el dinero, si nos vamos a esta anterior, todos estamos peleando por el recurso, yo lo llamaría así, el título de la obra. ¿No? ¿Sí saben? Recurso, una metáfora de recurso. Los recursos que uno busca. Y la última, la metáfora de transformación. Las personas están todo el tiempo buscando transformación. Entonces veamos cómo se describen y cómo se definen estas.
La de balance, equilibrio, armonía y control de la compensación de fuerzas. El balance se mide en diferentes estados, como físico, moral, social y psicológico. Entonces, no es solo un tema de balance de consumir un producto que me ayude a balancearme para sentirme mejor, ¿sí? Es que también se da en lo moral, lo social y psicológico. La búsqueda de balance, la metáfora y la necesidad de encontrar balance. El deseo y la necesidad del ser humano. Es que quiero que me traten de dar ejemplos, ¿sí? Un poquito más interactivo. Por ejemplo, balance, ¿sí? ¿Qué han visto ustedes? Productos que consuman, situaciones, experiencias que busque uno para encontrar balance. Algo que va a ayudarte a regular el estómago, o sea. Muy bien, ok. Todo el tema nutricional. Sí. Todos los productos que están buscando que tu cuerpo esté balanceado. Ok, un ejemplo. ¿Cuál? Isagenix busca eso, productos que buscan un sistema de nutrición integral para que tú estés balanceado. Ok, ajá. ¿Y balance psicológico? ¿Los antidepresivos? ¿Puede jugar ahí? ¿No? ¿Qué más? ¿Ah? Conferencias para... ir al psicólogo, balance, cabe dentro de eso, ¿no? Ir al psiquiatra, libros de autoayuda, entran ahí. Es que véanlos, estos son contenedores, pero grandes, ¿no? Ahí cabe mucho, ¿sí? ¿La ecología? Ok, más abstracto, el concepto de ecología puede estar hacia el tema de balance, muy bien, muy bien. Ok. Conexión, ¿vale? El deseo y la necesidad del ser humano de relacionarse con otros y con él mismo. O sea, la conexión no es solo de yo me quiero conectar con él, no. Por ejemplo, también autoayuda también podría ayudar aquí, ¿sí? Pero incluyendo sentimientos de aceptación, pertenencia y exclusión. Es decir, se vuelve una necesidad sentirse identificado con algo o alguien. No quiero. Muy bien. ¿Te acuerdas que tú antes habías dicho esta mañana, antes, la necesidad de pertenecer? La necesidad de pertenecer, de reconocimiento, está acá. Cabe dentro de esa gran metáfora, ¿sí o no? ¿Ok? Con tus amigos, conexión, ¿sí? Sí. Por ejemplo, tomando el ejemplo de el último, sería unos audífonos con cancelación de ruido. Me voy a conectar conmigo mismo. Voy a aislarme del medio ambiente. Espectacular, espectacular el ejemplo, por ejemplo, que uno desde producto, que uno dice, bueno, ¿cómo me conecto conmigo mismo? ¿Sí? No, pero entonces también de pronto una almohada, no, una franela o no sé, ¿sí? O sea, uno puede tener otras cosas, pero muy bueno eso. Ajá. Supongo que los multiniveles buscan conexión entre pertenencia a grupos. Sí, conexión de pertenencia, claro. El multinivel PIC toca esto, ¿sí? Sin embargo, yo venía pensando porque en el chat, en el Facebook Live que hicimos con Jürgen hace unos meses, ¿sí? No sé si ustedes lo vieron, bueno, ¿sí? Yo me puse a pensar en el tema de multinivel. Y yo creo que la impronta del multinivel es negativa. Es el arquetipo del multinivel, no me quiero atrever porque no lo he estudiado. No, es el bufón, el trickster, el que no sé si me están engañando. Eso es lo que uno siente justo en el momento, ¿no? Cuando va al primer CD o al primer Herbalife, uno se siente como, uy, pucha, ¿será que esto es cierto? Esto es pirámide, ¿sí? Entonces, pero por el otro lado está esto, que se enfrenta por el otro lado, que es la conexión de las personas y las necesidades. Oiga, venga, yo hago parte de una tribu, no tengo trabajo, tengo una tribu que es mi tribu de ir a salir a vender productos, ¿sí? Entonces, es muy interesante esto, lo del multinivel. Ok, entonces tenemos esta necesidad de conexión. Sí. Lo que mencionaba también de las membresías, de los clubes. Pero entonces, las membresías, como lo vimos, sería
un poco también lujo, ¿te acuerdas? Separarme, yo soy club, yo soy separado del otro, ¿no? Distanciarme. Ok, este me encanta, y es el contenedor, ¿sí? Entonces, todos los castillos, por ejemplo, todas las, no sé, las murallas, ¿sí? Tiene dos funciones. Ojo con esta porque esta es dual. Acuérdense, todo lo que son metafóricos, arquetipos, tienen los dos lados. El lado positivo y la sombra, el lado negativo, ¿sí? El lado positivo y el lado negativo. Tienen dos lados, ¿no? Aquí. Sí, es un contenedor, es un gran contenedor. Sí, es un gran contenedor. Lo puedes ver desde ahí. Todos estamos dentro de eso. Entonces, mantiene las cosas dentro y al mismo tiempo deja las cosas afuera. Por ejemplo, el concepto de la religión del bien y del mal entra acá. Del bien y del mal, lo bueno, lo malo, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Atrapa lo que necesitamos y nos protege de lo que no. Puede ser físico como un muro o abstracto como la identidad de un país. Entonces, un país es un contenedor, por ejemplo, ¿no? El país delimitado, ¿no? Hace parte de ese concepto. Pensemos en productos contenedor que te protegen. La leche. La leche. Leche. ¿Por qué? Porque cuando a ti te dan leche de niño, tu madre está protegiendo, te está cuidando, te está... ¿Sí? Hay que ser muy flexible en el pensamiento acá, porque es muy abstracto y muy simbólico, ¿vale? Eso es parte como del juego. Sí. Perdón que lo lleve a un caso particular, pero es que me acabas de hacer una conexión tremenda. Lo que yo desarrollo es la comercialización del transfer factor, que es una enzima que sale de la leche materna, y efectivamente es la enzima que da protección al sistema autoinmune. Por ejemplo, y entonces está conectado con esta metáfora profunda, ¿sí? Pues pensemos en otra cosa, otra categoría que nos quepa dentro de esta. La medicina. Sí, también podría funcionar. Expulsa lo negativo, los virus, y mantiene una zona. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Está bien? Un condón. Pues sí. Dentro de las metáforas, pero tiene otro código detrás que es más interesante, pues que es chévere. ¿Perdón? Te previene y a la vez también obtienes más protección. ¿Qué? Un vehículo. El hospital es negativo, ¿no? Es un contenedor. El hospital es un contenedor, pero se podría cambiar con una nueva metáfora, que ya te la voy a presentar. ¿El servicio de funerales? Puede ser, ¿no? Funerales. Funerales es más viaje. Es una metáfora más de viaje. Tú cuando estás comprando, ¿alguien ha comprado ataúd aquí? Es un tema de viaje. Es un tema de que la persona viaje al otro mundo mejor, ¿no? Es diferente. Es un transporte, sí. Ok. Ya les estoy viendo los ojos iluminados. O sea, ya están pensando en simbólico. Muy bien. Sí. Control. Y al otro lado, acuérdense, el otro lado, libertad, ¿no? O descontrol, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se refiere al deseo consciente e inconsciente de tener el control sobre sí mismos, otras situaciones o circunstancias. A menudo incorpora el componente de habilidad o ser capaz de hacer algo bien. Control. Banco. Una aplicación. ¿Cuál? Una aplicación de... ¿Cuál? El condón. ¿Cuál? Okay. Hay aplicaciones que son de... como que hacer tareas, no sé. Un to-do list de tachar. Exactamente. Por ejemplo. Listo. ¿Qué más? Control. ¿Ah? Piloto de avión, control. Sí.
Un producto que te invita a tener el control. Control. También. Un producto que te invita al control. Sí, que te lleva a tener control o descontrol. Los dispositivos, los smartphones. Muy bueno. O sea, porque pierdes. Fuertísimo. Waze, por ejemplo, o Google Maps. Todos los productos do it yourself. Muy bien. IKEA. Sí, juega acá. Sus conferencias, ustedes Esperamos, no mentira. no, o sea, pues están en ese. No sé, yo creo que son más de viaje, más de pensar, ¿no? Digamos, a mí lo que yo busco es que ustedes puedan pensar, abrirles la cabeza, ¿sí? Eso es como mi propósito, ¿sí? Es más viajar. Control. Uy, hay un jurgo de control. Los autos que están siendo híbridos y Auto. porque tú te ocupas con la batería o la gasolina, ¿no? Los Greenpeace. Los relojes, muy bien. Los bancos. Los bancos. Los bancos, sí, aunque la impronta no creo que sea muy de control. Eso es muy, ojo con eso es muy córtex. Entonces uno dice, sí, es que el banco me da control y no. Y en el fondo la impronta es subconsciente con el banco, no sé cuál es, porque no he hecho la investigación. Puede ser, ¿no? Tú oyendo ruina. O problema. O, por ejemplo, también puede ser grande. ¿No? Acuérdate que vienen desde niño. Pero las aplicaciones de pago, por ejemplo, WeChat, Alipay, todas esas en donde tú tienes en tu teléfono la capacidad de pagar. Sí, claro. Sí, como transferencia, pagos interbancarios. Sí, PayPal. Ajá, ok. ¿Qué otra? Carro ya vimos que era identidad, ¿no? Ok, por ejemplo, las cremas de dientes, control, ¿no? Los cepillos de dientes, control. Todo lo que es temas de aseo personal, control, full. ¿Por qué? Porque buscas tu control, controlas tu cuerpo a través de eso. Listo. La otra, viaje, ¿no? Es el pasado, presente y futuro de una persona, es decir, sus vivencias, donde a menudo se combinan en la experiencia de viaje. El viaje puede ser físico, social o psicológico. Esto es un poco viaje. Estamos descubriendo, hay pasos, ¿no? Primero me conocen, después hacemos los ejercicios, ¿no? Hay viaje. Disney, viaje, ¿no? Viaje a la fantasía. ¿Qué otros productos me venden viaje? Una cámara fotográfica. Sí, muy bien pensado. Cabe dentro de ese gran contenedor, sí. Totalmente. Los libros. Totalmente. ¿Qué más? Productos, marcas. Hablemos de marcas un poquito más. Samsonite. Viaje también es control, ¿no? Bastante. Como la marca. Marvel. Sí. Todo eso, sí. Una Harley es viaje, pero conecta más con el arquetipo del rebelde. Sí, pero es viaje rebelde. ¿Ustedes saben quiénes son los mayores compradores de Harley? Hombres casados. Ok, tenemos recursos, ¿sí? Que consiste en obtener y retener los medios para lograr lo deseado. O un apoyo para mantener un estado deseable. Generalmente se piensa el dinero, pero también pueden ser habilidades, capacidades, servicios, entre otros. Es un recurso, sí, pero también, bueno, ¿qué otro? Sí. Sí, contratar personas, alguna marca. ¿Está la marca de servicio o innovar los productos? Lo que quieran. Pero ahí están herramientas. Escuelas digitales. Escuelas, educación, son un recurso.
Wi-Fi, el Wi-Fi, ¿no? O sea, ese es el recurso de hoy, ¿no? No hay Wi-Fi y ya... ¿no? Listo. La última transformación, ¿no? O sea, implica un cambio en el estado, situación y circunstancia. La transformación puede ser de tipo física, social o mental. Por ejemplo, acabo de terminar un proyecto súper interesante con la primera empresa de cannabis medicinal en Colombia. Entonces hicimos toda la investigación de pacientes con cannabis medicinal. Sí saben que eso en el mundo es muy fuerte ahorita, ¿no? O sea, todo el tema de la adicción a las pastillas, la adicción a los... Y nos dimos cuenta que el mundo, digamos, de la cosmética de la mujer, ¿sí? Sí, de la cosmética de la mujer está muy aquí, ¿no? Transformación, por ejemplo, hacia, ¿no? Frenar el paso del tiempo, ¿sí? O transformación hacia verme mejor, o productos, digamos, para el pelo, ¿sí? ¿Perdón? Antioxidantes, ¿sí? Todo eso relacionado, digamos, con este mundo de transformación, de cómo cambiar, de cómo modificarse. Les pregunto, conceptos, palabras, productos que estén relacionados con esto. ¿Ah? Libros, sí, más libros de autoayuda, podría ser más hacia transformación, pero libros es muy metáfora de viaje, ¿no? De viaje. ¿Dentista? ¿Ah? ¿Dentista? ¿Servicios dentales? No sé. Todo el tema de coaching. Bariatra. Todo el tema de coaching, muy bien. Un nutriólogo y los tintes del cabello. Ok. Cirugía plástica. Ajá. Bariatra. Ajá. La ropa. También. Los zapatos. Bolsas. El zapato más identidad. Las bolsas de la mujer, el zapato es identidad, sí, pero tú también te puedes transformar. Yo metería identidad aquí. Los de belleza de la mujer. ¿Sabes? Es un concepto más dentro de transformación, metería identidad, ¿no? ¿Algún otro? Tatuaje. ¿Ah? Tatuarse. Vitaminas. No se transforma, es más como un recurso para la salud. No es tanto transformarse. Obviamente un producto puede tener varias distintas metáforas. Claro, y lo que hablábamos contigo, en menor o menor grado, ¿sí? Pero hay una metáfora que es la que, ¿sí? La rectora, yo la llamo, metáfora rectora. ¿Perdón? ¿Alcohol? Yo alcohol... Acuérdate, control, raya, descontrol. Aquí viene el alcohol. Y la transformación podría ser el desodorante Saxe. Te vende una metáfora de transformación. Y conviértete en el macho alfa. Muy bien.